Bienvenidos a una clase más de topología. Vamos a continuar con los axiomas de separación y en esta oportunidad vamos a iniciar hablando de los espacios T0. Vamos a dar varias caracterizaciones, las más usuales. Y bueno, empecemos. Vamos a empezar con un espacio X y vamos a decir que ese espacio es T0 si para cada par de puntos distintos se cumple lo siguiente: o existe una vecindad de X que no contiene a Y, o existe una vecindad de Y que no contiene a X. Debe cumplirse una de estas dos situaciones. Si recordamos, el axioma de separación T1 te exige que se cumplan ambas, que se cumpla esta y se cumpla esta. Por tanto, enseguida tenemos que el axioma T0 es un poco más flexible porque te exige una de las dos. Por tanto, T1 siempre va a implicar ser T0, pero ser T0 no siempre va a implicar T1 y más adelante vamos a ver un ejemplo. Bien, si existe una vecindad de X que no contiene a Y, esto quiere decir que existe una vecindad de X que no es una vecindad de Y. Existe una vecindad de X que no es una vecindad de Y. Esto implica que el conjunto de las vecindades de X no puede estar contenido en el conjunto de las vecindades de Y, porque va a existir un elemento aquí que no está acá. Análogamente, el conjunto de las vecindades de Y no puede estar contenido en el conjunto de las vecindades de X. Esto quiere decir, no se cumple una de las dos contenencias, entonces el conjunto de las vecindades de Y debe ser distinto al conjunto de las vecindades de X. Entonces aquí tenemos la primera caracterización de lo que es un espacio T0. Un espacio T0 si solo si dados dos puntos distintos, X y Y, entonces el filtro de vecindades de Y es distinto al filtro de vecindades de X. Bien, habíamos dicho que ser T0 no siempre implica ser T1, no siempre. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Esto lo hemos visto cuando vimos base para una topología. Está consignado en esa clase. Entonces vamos a considerar R, el conjunto de los números reales usuales, con la topología generada por la siguiente base. Esto no es una topología, pero sí es una base para una topología. Son los intervalos cerrados al principio, acotados al principio y no acotados al final. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esto es un espacio que es T0. Porque este 0, si yo tengo dos puntos distintos A y B en R, puedo suponer que A es menor que B. Entonces este intervalo aquí cerrado es una vecindad de B que no contiene A, pero no va a existir una vecindad de A que no contenga B, ya que cualquier vecindad de A va a contener también a B, ¿sí? Al punto B. ¿Sí? Entonces esto es un espacio T0 que falla en ser T1. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es un espacio T0, y este es el espacio T0 más importante que hay y ya veremos por qué. Le vamos a llamar el espacio de Sierpinski, que es el conjunto de dos elementos 0, 1 con esta topología X, el vacío y el singulete de 0, el conjunto unipuntual 0. O sea, eso va a ser una topología que es T0, que no es T1, y vamos a ver que es la topología T0 más importante que hay. Ya veremos por qué. ¿Por qué es T0 y no es T1? Porque no hay una vecindad de 1 que no contenga 0. ¿Sí? Entonces no es T1. Y aquí hay una vecindad de 0 que no contiene a 1, este singulete. Miren por qué es tan importante el espacio de Sierpinski. Porque me ayuda a caracterizar los espacios T0. ¿Sí? Entonces, sea aquí un espacio X T0, sí, solo si, dados dos puntos distintos en X, existe una función continua en el espacio de Sierpinski que separa esos puntos. ¿Sí? Entonces, un espacio T0, sí, solo sí. Es decir, dados dos puntos distintos, siempre va a existir una función continua de X, de ese espacio X en el espacio de Sierpinski, que separa esos puntos. O sea, que f de X es distinto de f de Y. Entonces, vamos a la primera implicación. Mi hipótesis es que X es un espacio T0, entonces se cumple esto. Dados vamos a elegir dos puntos distintos y se cumple esto porque es un espacio T0. O existe una vecindad de X que no contiene a Y, o existe una vecindad de Y que no contiene a X. Vamos a demostrar que existe una función continua de X en S que separa esos puntos. Entonces vamos a definirla de la siguiente manera. F así. F de t va a estar definido así. 0 si t está en B sub X. De hecho, vamos a suponer que esta vecindad B sub X puede ser abierta. ¿Sí? No se pierde nada con decir que B sub X es una vecindad abierta. Ya que si no es abierta, va a existir
una vecindad abierta contenida en esta. ¿Sí? Entonces vamos a suponer de entrada que esta B sub X es abierta. Vamos a suponer que se cumple esta parte. Esta. Y análogamente se dará si se cumple la otra. Vamos a suponer que se cumple esta. ¿Sí? Esta nada más. Y análogamente la otra. Entonces vamos a suponer que esta vecindad B sub X es abierta. Y vamos a definir F así. 0 si t está en B sub X y 1 si no está en B sub X. De entrada tenemos que, como y no está en B sub X, entonces f de y es igual a 1, pero como x si está en B sub X, f de x es igual a 0. Entonces de entrada tenemos que f de x es distinto de f de y. Faltaría probar que es continua, entonces tendríamos una función continua que separa esos puntos. Y chequear que es una función continua es muy fácil porque en ese exactamente hay 3 abiertos. Y vamos a chequear con cada uno de los abiertos. Recuerden que una función es continua. Si da de un abierto en S, tiene que ser abierto en X. ¿Sí? Entonces, vamos a chequear. Con el vacío, como nada más el espacio es el PIC y tiene exactamente 3 abiertos, entonces podemos hacerlo. Bien, entonces la imagen inversa del vacío es vacío que es abierto en X. La imagen inversa de ese es todo X que es abierto en X. Y la imagen inversa de el singulete de 0, que es el último abierto, es B sub X que hemos considerado que es abierto. Entonces esta función es continua y separa puntos. Vamos para el recíproco. ¿Qué me dice el recíproco? Que mi hipótesis sería en este caso que para cada par de puntos distintos existe una función continua. Que es continua que separa los puntos, pero en el espacio es el pinky. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sea f continua tal que f de x es distinto de f de y. Esa es mi hipótesis. ¿Sí? Estoy tomando dos puntos distintos en x. Y voy a probar que o existe una vecindad de x que no contiene y o existe una vecindad de y que no contiene x. Entonces, como f de x es distinto de f de y, se pueden dar exactamente dos situaciones. Que manda x en 0 y y en 1, o que manda x en 1 y y en 0. Entonces vamos a suponer esta y análogamente se procede con esta. ¿Sí? Vamos a suponer esta nada más. Si se da esta, entonces x pertenece a la imagen inversa de este singulete. ¿Sí? Claro, pertenece aquí. Pero y no está, porque la imagen de y es 1, entonces y no está en la imagen inversa de este singulete 0. Entonces aquí hemos construido esto una vecindad de x. ¿Por qué? Porque 0 es abierto. Este singulete es abierto aquí por la manera como hemos construido su topología. Entonces su imagen inversa es un abierto que contiene a x, por tanto una vecindad de x. Y es una vecindad de x que no contiene a y. Entonces, lo hemos logrado. Vamos ahora a otra caracterización que me dice lo siguiente. Un espacio x esté 0 si la clausura del punto x es distinto de la clausura del punto y para todo x distinto de y. Entonces vamos a ver la doble implicación. Recordemos esto. X está en la clausura de A si solo si toda vecindad de x intersecta A. Si la intersección de cualquier vecindad de x con A es distinto de vacío. Entonces vamos a tener en cuenta esto que va a ser útil para la demostración. Entonces vamos a suponer que x es un espacio T0. Como x es un espacio T0, se dan una de estas dos condiciones. Entonces vamos a suponer esta nada más. Vamos a suponer esta, ¿sí? Que existe una vecindad de x que no contiene y. Análogamente se cumple cuando se procede con la otra. Entonces, vamos a la prueba. Vamos a suponer que existe una vecindad de x que no contiene a y. Entonces, esa vecindad de x intersectada con y me da vacío. ¿Sí? Porque es una vecindad de x que no intersecta a y. ¿Sí? Porque y no está en esta vecindad de x. ¿Sí? Entonces, por lo que hemos dicho, x no puede estar en la clausura de y. Repito, de pronto nos hemos perdido un poco, pero vamos a repetir. Estamos suponiendo esto. Que existe una vecindad de x que no contiene a y. Si esto es una vecindad de x que no contiene a y, entonces cuando intersecto B sub x con este conjunto unipuntual y me da vacío. Y de aquí obtengo que x no pertenece a y barra. Así, como x no pertenece a y barra, pero x es un punto de aquí, de este conjunto de este lado, de este conjunto de aquí, pero no está en y barra. Entonces, estos dos conjuntos no pueden ser iguales, porque existe un elemento aquí que no está acá. Entonces son distintos. ¿Sí? Vamos para el recíproco. Vamos a suponer que para cualquier par de puntos distintos se obtiene que estas clausuras son distintas y vamos a demostrar que o existe una vecindad de x que no contiene a y o existe una vecindad de y que no contiene a x. Entonces, bueno, si esas clausuras son distintas porque se dan una de estas dos cuestiones.
O no se da esta contenencia o no se da esta contenencia. Vamos a suponer que no se da esta, ¿sí? Pero esto es algo, vamos a usar este hecho. La clausura del punto X está contenido en la clausura de A si solo si X pertenece a A barra. X pertenece a la clausura de A. Esto es algo muy fácil de probar. Entonces, puede hacer un ejercicio, pueden hacerlo, no es difícil. Entonces vamos a suponer que se da esto. Si no se da esta contenencia por esta equivalencia que está aquí, entonces X no puede estar en esta clausura. Reemplazando a esto por A, aquí. Reemplazando aquí obtenemos esto, que X no puede estar en esta clausura. Si X no está en la clausura es porque, recuerden, si X está en la clausura de A, toda vecindad de X intersecta A. Si X no está aquí en esta clausura es porque existe una vecindad de X que no intersecta Y. Si no lo intersecta a este punto Y, entonces Y no puede estar en B sub X. Y ya, eso es todo. Vamos a ver la última caracterización que me dice que un espacio esté cero, si solo si. Para cualquier par de puntos existe un abierto en X. Existe un abierto en X. Entonces, continuamos así. Existe un abierto en X tal que contiene uno de los dos puntos. La prueba es muy sencilla. Vamos a suponer que existe una vecindad de X que no contiene a Y y podemos suponer que es abierta, ¿sí? Podemos suponer que es abierta, entonces este conjunto me va a dar esto, ¿sí? Podemos suponer que la vecindad de X es abierta. Ahora, el recíproco, vamos a suponer, se pueden suponer dos cosas, que me da, como esta intersección tiene un solo punto, podemos suponer que me da esto o me da esto, ¿sí? Si da esto, entonces U es una vecindad de X que no contiene a Y, y si da esto es una vecindad de Y que no contiene a X. Y hemos terminado por hoy. Nos vemos en una próxima.